Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que todos se encuentren fantásticamente bien. Hoy, como habrán visto por el título, tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha capturado la atención de miles y hasta millones, diría yo. Vamos a sumergirnos en un momento bastante, intenso que involucra a dos nombres que resuenan fuerte en el mundo del entretenimiento, Kerem y Hande. Si han leído bien, vamos a hablar de Kerem captado espiando a Hande en pleno escenario, y lo más importante, vamos a analizar la reacción de ella. Prepárense porque esto promete ser jugoso, lleno de detalles y por supuesto con toda nuestra opinión sincera. Antes de zambullirnos de lleno en este drama digno de telenovela, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, les pido de todo corazón que le den al botón de suscribirse. Es gratis, les toma un segundo y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, especialmente este, que está cargado de chismes, análisis y quién sabe quizás alguna que otra revelación. Además, sus suscripciones nos motivan a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Así que clic, que no cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La noticia de Kerem siendo captado, espiando a Hande en un escenario ha explotado en redes sociales. ¿Pero qué significa exactamente espiar en este contexto? ¿Fue un gesto tierno, una mirada cargada de celos, o simplemente una distracción momentánea? Y la gran pregunta que todos se hacen, ¿cuál fue la reacción de Hande ante esta situación? ¿Se dio cuenta? ¿Cómo se sintió? ¿Fue algo que pudo haber causado tensión o, por el contrario, algo que pasó desapercibido para la mayoría? Vamos a contextualizar un poco. Imaginen la escena, un evento público, luces, cámaras, aplausos. Hande, nuestra talentosa Hande Erçel, está en el escenario, quizás recibiendo un premio, presentando algo, o incluso participando en alguna dinámica. Y de repente las miradas se desvían hacia el público, donde se supone que está Kerem Bürsin. Las imágenes y los vídeos que han circulado muestran a Kerem con una expresión difícil de descifrar. Algunos dicen que estaba observándola con una intensidad palpable, casi como si estuviera hipnotizado por ella. Otros sugieren que quizás solo estaba buscando a alguien en la multitud o distraído por el ambiente. Pero la narrativa que se ha construido es la de Kerem espiando a Hande. Esta palabra, espiar, tiene una connotación un poco furtiva, ¿verdad? Como si estuviera tratando de ver algo que no debería, o de una manera no deseada. Sin embargo, en el contexto de una relación pública, o de una relación que aún está en el ojo público, estas acciones a menudo se interpretan de maneras muy diferentes. Para los fans, para los seguidores de esta pareja icónica, cada gesto, cada mirada, se analiza con lupa. Es parte de la magia, de la expectativa, de querer creer en la historia que nos gusta. Vamos a desglosar lo que las imágenes nos pueden decir. Si Kerem estaba mirando fijamente a Hande, ¿cuál era la intensidad de esa mirada? ¿Había una sonrisa oculta? ¿Un atisbo de anhelo? ¿O quizás una preocupación disimulada? Es fascinante cómo el lenguaje corporal puede decirnos tanto, y a la vez, cómo nuestras propias interpretaciones pueden teñir lo que vemos. En el escenario, Hande está brillando, está en su elemento, y la atención está sobre ella. Para Kerem, verla así, en su máxima expresión, podría ser algo que lo desarme por completo. Ahora, hablemos de la reacción de Hande. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si ella se dio cuenta o no, cambia radicalmente la interpretación de todo el evento. Si Hande notó que Kerem la estaba mirando con esa intensidad, ¿cómo reaccionó? Una leve sonrisa, un guiño cómplice o quizás una expresión neutra, manteniendo la profesionalidad. Si no se dio cuenta, entonces la atención está completamente centrada en Kerem y su gesto, que se convierte en un momento íntimo, aunque público, de él observándola. Las redes sociales se han llenado de teorías. Algunos argumentan que es una prueba irrefutable de que todavía hay algo entre ellos, de que el amor, o al menos una conexión profunda, persiste. Otros lo ven como un gesto romántico, un hombre enamorado que no puede dejar de admirar a la mujer que ama, incluso en medio de una multitud. Pero también hay quienes interpretan este acto como una señal de posesividad, o incluso de incomodidad, dependiendo de la dinámica de su relación actual. Y es que la historia de Kerem y Hande ha sido una montaña rusa para sus fans, llena de altibajos, separaciones y rumores de reconciliación. Pensemos en la presión de ser una figura pública. Cada paso, cada mirada, cada interacción,
es escrutada y analizada por miles, si no millones, de personas. Si Kerem realmente estaba espiando a Hande, es posible que supiera que estaba siendo observado también, y eso añade otra capa de complejidad. ¿Estaba actuando? ¿O era un momento genuino de vulnerabilidad? Consideremos la posibilidad de que Hande se diera cuenta. Si así fue y su reacción fue sutil, como una leve inclinación de cabeza o un cambio de mirada, podría interpretarse como una forma de decir, sí, te veo, y estoy bien con eso. O por el contrario, si ella pareció ignorar, podría ser una señal de que está intentando mantener una distancia o seguir adelante. Los vídeos que circulan a menudo son de baja calidad, grabados desde lejos, y con audio que no permite captar la atmósfera completa. Esto nos deja a nosotros, los espectadores, para llenar los vacíos con nuestras propias expectativas y deseos. Para los seguidores acérrimos de Kerem y Hande, este momento es un tesoro, una confirmación de sus esperanzas. Para aquellos que son más neutrales, es simplemente una anécdota interesante sobre dos celebridades. Vamos a ir más allá de la especulación y a considerar las posibles implicaciones. Si Kerem y Hande están en proceso de reconciliación, o simplemente manteniendo una amistad cercana, este tipo de gestos pueden ser importantes. Pueden ser pequeños pasos hacia una reconexión, o simplemente recordatorios de la historia que comparten. Si por el contrario están distanciados, podría ser un gesto de nostalgia, o incluso de arrepentimiento. La reacción de Hande, si la hubo, es la clave. Si ella le devolvió la mirada con complicidad, es una historia completamente diferente a si ella se mostró ajena o incluso incómoda. El hecho de que la noticia se haya centrado tanto en el espionaje de Kerem sugiere que su mirada, o su comportamiento, fue lo suficientemente notable como para llamar la atención. ¿Podría ser que Kerem estuviera buscando el apoyo de Hande? Quizás en medio de la actuación de ella, él sentía la necesidad de mirarla, de sentir esa conexión, de reafirmar su presencia en su vida, aunque sea desde la distancia. Y si Hande, con su experiencia y su profesionalismo, se dio cuenta de su mirada, podría haber respondido con una seguridad que transmitiera, estoy bien, estoy brillando, y tú sigues aquí observando. Otra perspectiva a considerar es la del público y los medios. A veces la narrativa se construye alrededor de un evento, incluso si la realidad es mucho más simple. La palabra espiar es llamativa, crea intriga, y genera clics y visualizaciones. Es posible que el comportamiento de Kerem fuera mucho más inocente de lo que se presenta, pero se le ha dado un tinte dramático para hacer el contenido más interesante. Y sinceramente, ¿quién no ha sentido esa necesidad de observar a alguien que le importa, incluso cuando no debería? Es humano. Es una parte de la conexión que formamos con otras personas. En el caso de Kerem y Hande, su relación ha sido pública durante tanto tiempo, y ha tenido un impacto tan grande en sus seguidores, que estos pequeños momentos se magnifican. Ahora, sobre la reacción de Hande. Si ella se dio cuenta y eligió no mostrarlo abiertamente, eso habla de su control y su profesionalismo. Podría haber sido una forma de protegerse a sí misma, o de mantener la compostura en un evento público. Sin embargo, es posible que en su interior, esa mirada haya tenido un significado profundo para ella también. Para concluir este análisis, lo que sí podemos afirmar es que Kerem fue captado mirando a Hande en el escenario. La interpretación de ese acto como espionaje y la verdadera naturaleza de la reacción de Hande son, en gran medida, subjetivas y sujetas a la especulación. Lo que queda claro es que esta pareja sigue generando un gran interés, y cada detalle de su vida pública se convierte en material para sus seguidores. Para mí personalmente este tipo de momentos son un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. Es fácil juzgar, es fácil especular, pero la verdad suele ser mucho más matizada. Si Hande notó la mirada de Kerem y reaccionó con serenidad, demuestra una madurez y un control admirables. Si Kerem estaba simplemente admirando a Hande, es un gesto romántico en sí mismo, a pesar de la etiqueta de espionaje. En definitiva, este incidente es un claro ejemplo de cómo las celebridades viven vidas complejas y cómo su relación con el público está siempre en juego. La atención constante, la necesidad de mantener una imagen, y la inevitabilidad de que los momentos privados se conviertan en públicos. Y ahí lo tienen, queridos espectadores. Hemos desmenuzado este intrigante momento de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes.
Fue un viaje fascinante por las miradas, las interpretaciones y, por supuesto, la siempre presente especulación de los fans. Quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son invaluables para mí y para todo el equipo de este canal. Si este vídeo les ha parecido interesante, les ha hecho pensar o quién sabe, incluso les ha sacado una sonrisa, por favor, hagan clic en ese botón de me gusta. Un simple me gusta nos dice que estamos en el camino correcto y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Y si este tema les resonó de alguna manera, o si tienen su propia teoría sobre lo que realmente sucedió entre Kerem y Hande, no duden en compartirla en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus puntos de vista. Son parte fundamental de esta comunidad. Finalmente, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, que prometen ser igual de interesantes y entretenidos, les invito una vez más a que se suscriban al canal. Denle a la campanita para que reciban las notificaciones. Y si este vídeo les gustó, compártanlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de este contenido. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de la vida. Chao, chao.